Recordemos que hoy, ¿qué es? ¿Domingo de qué? De Ramos. Hace ratito que estaba en la mañana, llegué como a las 9:30, estaba buscando una copiadora porque tenía que imprimir algo para aquí abajo para los jóvenes y veía mucha gente pasar con, pues que eran milpas o algo así y digo, órale, creo que es Domingo de Ramos, ¿no? Y tiene una implicación completa lo que es el Domingo de Ramos. Para ponernos en contexto, familia, te pido que estés atento porque Dios va a hablar a tu vida el día de hoy. Vamos a ver uno de los 3 eventos que ocurrieron este día domingo, lo que se conoce como el Día de Ramos, y vamos a ver en específico la entrada triunfal. Recuerda que hoy es el inicio de la Semana Santa y precisamente el comienzo es hoy, el Domingo de Ramos, y concluye la próxima semana con el Domingo de Resurrección. Quiero que sepas que es tan importante esta semana porque el libro de Mateo, el Domingo de Ramos, tiene lugar en el capítulo número 21 y el Domingo de Resurrección en el capítulo número 28. ¿Qué quiere decir esto? Que al menos una tercera parte, casi una tercera parte del Evangelio de Mateo trata únicamente de esta semana. 8 capítulos destinados únicamente a esta semana, y eso quiere decir que es importante, ¿cierto? Es esta semana donde Jesús va a entregar su vida para darte a ti la salvación, familia. Y es en esta semana donde el mensaje de Jesucristo, donde la vida y el mensaje de nuestro Señor Jesucristo culminan. Es en esta semana. Entonces yo te invito a que a lo largo de estos días pongas mucha atención con los estudios que vamos a estar teniendo aquí en la iglesia. ¿Amén? Bueno, ¿qué te parece si oramos? ¿Amén? Bendito Dios, bendito Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí para servir tu hermoso nombre, para exaltarte, Señor. Te pido, Señor, que el día de hoy nos confrontes, Señor, con tu palabra, pero al mismo tiempo que nos edifique, Señor, que entres en nuestros corazones, que nosotros podamos agarrar la onda, Señor, de lo que tú quieres para nosotros. Gracias, Señor, por la hermosa oportunidad de alabar tu santo nombre. En tu nombre oramos, Cristo Jesús. Amén. Y bueno, como te decía, hoy vamos a ver la entrada triunfal. La entrada triunfal es cuando Jesús regresa a Jerusalén, pero con la conciencia de lo que le pasaría allí mismo. Él era conocedor de lo que iba a experimentar en Jerusalén. ¿Qué iba a experimentar, familia? La crucifixión y todo lo que ello implicaba, el rechazo de sus amigos, el rechazo de su pueblo, de su nación, ¿cierto? Él iba a experimentar la tortura física, el peso de toda la maldad de la humanidad en su regreso a Jerusalén, pero él regresa con propósito. El libro de Mateo describe que Jesús había anunciado su muerte en al menos 2 ocasiones. Si quieres ir a tu Biblia, en Mateo 16:21 dice: le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Nuevamente Jesús vuelve a anunciar su muerte en Mateo 20:18. Es como introducción esto, familia. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Quiero que tengamos la conciencia, hermanos, debemos tener la conciencia de que Jesús sabía lo que iba a acontecer, lo que iba a padecer en Jerusalén. A pesar de eso, Él decide entrar a la ciudad. Hermanos, si te dijeran que vas a padecerla en algún lugar, ¿tú irías a ese lugar? ¿No? Y Jesús sabía lo que iba a padecer y Él decide regresar a Jerusalén. Y no solo eso, tiene la intención de regresar de una forma pública, ¿cierto? Tiene la intención de hacer una entrada totalmente pública. No solo eso, que todo el pueblo tenga los ojos puestos en su entrada.
Y esto es un gran contraste, familia, porque si estudiamos la Biblia vamos a ver un gran patrón que tenía nuestro Señor Jesucristo de suprimir el elogio, de suprimir el aplauso, porque Jesús no permitía por lo general ser coronado. Cuando se le acercaban y lo veían cómo hablaba de la palabra, cómo curaba a los enfermos, cómo hacía milagros, se le acercaban multitudes. Dice la Biblia que se hacían multitudes para ir a verle, ¿cierto? Pero la gente se acercaba con sus propias intenciones, no plenamente para alabarlo, adorarlo. Señor, tú eres el rey porque eres el rey. No, Señor, yo quiero que seas mi rey para que me cures, para que me sanes. Eso es lo que tenía presente la gente. Pero estamos de acuerdo que Jesús tenía presencia y autoridad donde quiera que él iba, ¿cierto? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero él siempre optaba por suprimir el aplauso, aún siendo Dios mismo. Pues no, muy contrario a nosotros, ¿no? Que pues, no sé, que haces una cosa buena y quieres que te reconozcan, no le das chance ahí en el tráfico que pase el otro coche y no te da las gracias. Te enojas, ¿no? O pues no sé, en casa cargas el garrafón y sí, ahí ponlo, ¿no? Pues en lugar de que te digan, no, pues gracias por el garrafón, que no sé qué, pues te enojas de que no te aplauden, de que no te elogian por haber hecho algo. Pero nuestro Señor Jesús nos da un gran ejemplo de humildad en esto. Pero ¿por qué suprimía el aplauso? ¿Por qué suprimía el elogio? Porque no era el momento. Porque no era el momento en esos tiempos donde se acercaba con la gente a curarlos, a hacer milagros. Pero ahora, ¿qué crees, familia? Ya era el momento. Ya era el momento de que todos le reconocieran como rey. ¿Sale? Como te decía, Jesús tenía presencia y autoridad, ¿cierto? A eso súmale la intención que Jesús tuvo de hacer una entrada pública. A eso súmale a una persona que por sí sola hacía multitudes, él quiere hacer una entrada pública. Eso te podría decir que tal vez no habría, o muy difícilmente habría una persona que no supiera que Jesús habría regresado a Jerusalén. ¿Cierto? Pero hay más. Fíjate, el contexto de la historia nos dice que la última semana de Jesús en la tierra era época de celebración, familia. En el calendario judío es muy significativa esta semana. Recordemos que todas las fiestas de primavera inician con la Pascua, después la fiesta de los panes sin levadura, el día del Pentecostés. Eran días especiales por el pueblo judío, pero también estaban muy tensos porque estaban viviendo por la opresión de los romanos. Realmente llega Jesús a Jerusalén en el momento de más euforia para el pueblo. Por una parte, la opresión de los romanos, pero por otra parte, la gran celebración de las fiestas. Jesús tiene contemplado este momento, porque dice Mateo 21, 1 y 2, que Jesús prepara su entrada. Cuando se acercó a Jerusalén y vieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Aquí podemos ver, regresamos al versículo número 1, el pueblo judío estaba realmente esperando al Mesías, y realmente estaba en la agenda de Jesús llegar de esta forma, montado en un asnito, y manda a sus discípulos a traer este asnito, junto con su madre. Y aquí podemos hacer énfasis en los discípulos, en cómo acataron esta orden. En varios momentos de la Biblia vemos a los discípulos tal vez mostrar una opinión, tal vez una contraposición con lo que Jesús a veces decía, pero en este momento no. Ellos no dudaron y no contradijeron, solo obedecieron con lo que nuestro Señor les había dicho. No le llevaron la contra, no le sugirieron: Señor, ¿qué te parece si mejor un caballo? No, están como que más chidos, más grandes, como que imponen más.
Señor, ¿qué tal un pura sangre, no? Como eres el que tiene el Canelo, te verías más conquistador, como Napoleón, como Ignacio Zaragoza, no sé, como los grandes conquistadores que hemos visto en la historia. Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Traédmelos. Tal vez dejaron lo que estaban haciendo por obedecer la instrucción de Dios. ¿Tú haces eso, familia? Yo puedo decirte que fallo mucho en eso. Que cuando Dios ordena algo, no, pues Señor, estoy haciendo otra cosa. No, es domingo de ir a la iglesia. No, pues es que el domingo tengo mucha ropa que lavar. No. Tenemos que dejar lo que estamos haciendo para obedecer a Dios. Amén. Tal vez ellos estaban cansados, tal vez ellos estaban como que sacados de onda, ¿no? Pues cómo nos manda por unos burritos, ¿qué onda? Pero ellos están dispuestos a cumplir esta orden. Y se pone interesante porque les dice, traigan 2 animalitos. Como diciéndoles, mira, si alguien te dice algo, diles que no hay falla, que yo después se los regreso. Imagina esto, no sé, tu papá, tu mamá te dice, pues, a ver hijo, pues ve por el coche del vecino y me lo traes. Y si el vecino te dice algo, le dices, no te preocupes, yo al rato se lo regreso. Está complicado, ¿no? Estamos de acuerdo que es una historia que pues muy difícilmente tendría una lógica si no lo hubiera dicho Jesús. Porque Jesús tiene total autoridad y total control sobre todo el panorama que nos rodea para cumplir su voluntad. ¿Sale? Tal vez en su mente estaban pensando los discípulos, no, pues ¿qué tal si no nos prestan a los animalitos? No, pues no lo vamos a poder traer, ¿no? ¿Qué tal si el dueño sale y se opone? Y no, pues ¿por qué se llevan a mis burritos? Y es muy interesante que solo obedecieron, porque no dudaban, confiaron en Jesús, porque le habían visto anteriormente su verdad, su autoridad, confiaban realmente en lo que Jesús estaba diciendo. Y eso pasa, familia, cuando más le conoces. Porque en la Biblia hemos visto a los discípulos tener dudas, tener una opinión contraria tal vez a lo que dice Jesús, pero te está hablando que ellos ordenaron específicamente, cumplieron la orden que específicamente Jesús dio. Y hago énfasis porque es importante, porque si tú tienes dudas de Jesús es porque te falta conocerle. ¿Sale? Porque podían haber dudado o sugerirle otra cosa, pero solo le obedecieron, y eso es lo que tenemos que hacer. Porque la otra parte, los discípulos pudieron decir, no, pues yo obedezco, pero pues, ¿qué tal si el dueño se pone al tiro? ¿Qué tal si se pone a prestarnos a los animalitos? Tú no te preocupes por eso. Jesús ordenó algo y se va a cumplir porque Él lo ordenó. Él también tiene el control de las circunstancias. Por ejemplo, Jesús nos ordena compartir su mensaje a todo aquel que conozcamos, pero no lo compartimos. No, pues Señor, es que yo sí tengo la intención, pero pues esa persona es bien necia, esa persona es grosera, esa persona tal vez me dé por mi lado. Tú no te preocupes. Tú obedece y verás cómo Dios cumple lo que ha dicho. Amén. Fíjate, los discípulos tenían el suficiente criterio y el suficiente tiempo de convivencia con Jesús para saber que cuando Él pide algo en específico tiene propósito para ello. Así tú también, familia. Cuando tú pasas mucho tiempo con Jesús, el resultado es que vas a confiar más en Él, que vas a saber más de Él, que vas a conocer su propósito. Solo obedecieron. Y muchas veces eso nos falta a ti y a mí. Obedecer solo por el hecho de que Dios lo ordenó. Sin cuestionar, sin contradecir, sin, Señor, es que yo creo una mejor idea. No, solo obedece. Sabe Dios por qué te está dando esa instrucción. Amén. Amén. Y la instrucción de Dios es amar a Dios, amar a las personas. Te está ordenando que su amor sea compartido con todas las personas que te rodean, que todo aquel que pueda ver a Carla, a Jonathan, a Ruth, a Joel, ¿sí?
vean a Jesús a través de ustedes, de nosotros. ¿Sale? Nos ordena congregarnos, a estudiar la palabra, a orar por las personas, pero sobre todo a compartir a Jesús. Amén. Y bueno, también en el versículo podemos ver la acción del Señor que entregó a sus burritos, ¿no? Él no era discípulo, tal vez no era creyente, pero Dios lo utilizó para su plan, ¿cierto? Eso te dice que Dios tiene pleno control de toda la creación y que Él puede utilizar a las personas, aunque no sean creyentes, a la naturaleza, a la fauna, todo para su honra y su gloria y para cumplir su plan. Amén. Y nosotros que somos creyentes nos cuesta obedecer a veces, o siempre. Nos cuesta entregarle al Señor lo que tenemos. No tengo tiempo, Señor. No tengo la intención. Amar a Dios significa entregarle nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra atención. Amén, familia. Y pues te preguntarás, pues, ¿por qué un pollino o un asno? Pregúntale al de junto, pues, ¿por qué un pollino? Dile al de junto, pues, ¿por qué un pollino? Pues bueno, Jesús llega a Jerusalén con humildad, pero también con dignidad. Recuerda que antes del rey Salomón, los asnos eran animales que usaban los grandes personajes, las personas más influyentes, pero después los judíos cambiaron por caballos. Ahora son caballos, pero antes los burritos eran los chidos para esto, ¿sale? Es un detalle que para el Señor era importante, porque un caballo, tú lo has visto, tal vez significaba una opulencia, un estatus inalcanzable, pero un asnito representaba humildad, al hombre común, al hombre trabajador, que tú podías tener un acercamiento. Es un detalle importante porque a la vez te está diciendo, yo soy el Mesías, el Salvador, pero tú puedes acercarte a mí con toda confianza. ¿Sale? Tenemos acceso directo a Dios, familia, por nuestro Señor Jesucristo, sin ningún intermediario, sin la necesidad de una figura de yeso. Si algo puedes estar seguro, es que Dios nunca te va a rechazar. Amén. Y me encanta porque también tiene compasión con los animalitos. Del burrito, pues tráete al burrito, tráelo con su madre, no lo traigas solito, tráelo con su madre. Porque sería la primera vez que este burrito iba a ser montado. Entonces tal vez se podía alocar, tal vez no podía, se podía paniquear el burrito. Y pues está su madre para calmar a este burrito. Pero también tiene compasión con la madre del burrito, ¿no? Pues para que no sintiera angustia por su burrito, yo creo, ¿no? No, pues iba a llegar al establo y ¿qué onda, mijo? No, ¿cuál hijo? Pues el burro, ¿ah? No, pues tráete a los dos para que ninguno tuviera angustia, ¿sale? Qué precisión de nuestro Señor Jesús. Vamos a Mateo 4:5. Todo esto aconteció. Mateo 21:4-5, perdón. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Aquí Jesús estaba cumpliendo la profecía de Zacarías 9:9. Vamos para allá, por favor. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. De este tiempo, familia, en el que ocurría la entrada triunfal, al tiempo de la profecía habían transcurrido más o menos 550 años. Nuestro Señor Jesús era el único que podía cumplir esta profecía tan fielmente, con tanta exactitud, con el lugar, con el carácter, con la mansedumbre que lo caracterizó toda su vida.
y con los detalles contextuales de los animalitos, porque tal vez cualquiera pudo tratar de imitar o personificar esta profecía, pero tendrían una o más carencias, ¿sale? Nuestro Señor Jesús tenía todos los detalles cubiertos, y eso te habla del perfecto plan de Dios cada momento. Pero hay más, familia, ¿tú crees? Jesús también estaba cumpliendo con la profecía de Daniel. Vamos a Daniel 9:5, por favor. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Aquí Jesús no solo está cumpliendo con la forma de la profecía, sino que también con el tiempo establecido. Poner fin al pecado y expiar la iniquidad, a eso vino Jesucristo, a darnos un nuevo pacto en su sangre. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia que no pienses que Jesús te compró con oro o con plata, sino con su preciosa sangre. Amén. Amén. ¿Pero qué crees? Hay más, familia. En Isaías 62:11 dice: He aquí que Jehová hizo ir hasta lo último de la tierra. Decida la hija de Sión: he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra. Jesús no solo cumplía la profecía con la forma, con el tiempo, sino también con el pueblo, el remitente. ¿Sale? Jesús en todo momento fue exacto. Hija de Sión hace referencia al pueblo de Jerusalén. Por eso no había permitido Jesús que le coronaran antes, porque no era el momento. No era el momento, familia. Jesús lo sabía. Hasta su entrada era el momento. Regresamos a Mateo 21, 6 y 8, por favor. Del 6 al 8. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. ¿Por qué se hacía todo esto, familia? Veían a Jesús pasar, tendían sus mantos, aventaban las ramas. Bueno, todo esto lo hacían para honrar a Jesús. Como ahorita te decía, pues estaba viendo a las personas pues estaban bien largas esas cosas, pero pues llevaban, me imagino que pues iban a tener una especie de ceremonia o algo similar. Sale porque es lo que hicieron en ese tiempo y tiene una implicación obviamente contextual, porque le aventaban esto para como aquella persona grande y triunfante que estaba llegando a la ciudad. El príncipe de paz estaba arribando a Jerusalén, venía a hacer justicia. El acto de cortar las ramas y tenderlas en el camino era un emblema de victoria, un emblema de éxito, familia. De ahí el nombre, la entrada triunfal. ¿Sale? Pero qué tal si para muchos no habría triunfo en ese momento. Pues seguían bajo la opresión de los romanos, ¿cierto? Seguían tensos, seguían con miedo. Pero estaba entrando el Mesías a la ciudad. Eso dotaba de esperanza a la gente. Era un triunfo para el pueblo mismo. Ver al Mesías pasar, entrar. Y ese es un triunfo en tu vida, familia. No importa la opresión. Si dejas que Jesús entre, va a haber triunfo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y el acto de extender las vestiduras era un reconocimiento para un rey. La gente estaba reconociendo al Rey Jesús. Le estaban reconociendo como Rey. Se despojaban de sus mantos para honrar a Jesús. Daban lo que tenían para alabarle. Tal vez había una persona que tenía un buen de mantos, ¿no? Pero pues tal vez había varias personas que solo tenían uno. Y lo tendían aún así. Eso te dice que no necesitas tener mucho o tener poco para alabar a Dios, para alabar a Jesús.
Con lo que tienes puedes alabarlo. Con el tiempo que tienes. Amén. Con las capacidades que tienes. Amén. Con lo poco que tú tengas puedes alabar al Rey. Amén. Es que, Señor, no asisto a la iglesia porque no tengo mucho tiempo. No. Siempre hay tiempo para Dios, familia. Así nosotros tenemos que ser. Tal vez ya no con nuestros mantos o cortar palmeras, pero sí con nuestras acciones, con nuestro tiempo, con nuestra vida. El tender los mantos era el reconocimiento al Rey. Reconozcamos al Rey de la misma forma. Pero recuerda, familia, que todo esto estaba aconteciendo en una semana donde Jesús sería entregado para su muerte. Es en esta misma semana. Muy curioso pensar que el domingo, alabado sea Jesús, el Rey, el príncipe de paz, el Mesías, mi Salvador, mi todo. Y ese mismo pueblo, esa misma semana, le estaría gritando: crucifíquenle, mátenlo. Debe pagar, debe sufrir. Eso habla mucho de la humanidad, familia. Cómo en un abrir y cerrar de ojos podemos declarar: Jesús es mi Señor, mi Rey, mi todo, y en unos días negarlo completamente. Todas las personas pueden tener la intención de alabar a Dios, pero cuando no les conviene le dan la espalda. Estamos pasando tal vez por tiempo de opresión, tal vez de carencia económica, andamos sin trabajo, andamos bien fritos y alabemos al Dios Todopoderoso, pero por aquí ves tantita luz al final del túnel. Sí, ahorita, Dios, no tengo tiempo para ti. Señor, deja primero atiendo mis cosas y cuando te necesito otra vez te vuelvo a buscar. Tal vez no lo dices tan literal, pero con tus acciones eso demostramos, ¿no? ¿Lo has hecho? Tal vez llegamos un domingo, recibimos la palabra, nos vamos emocionados, nos damos con la conciencia de lo que tenemos que hacer, nos tenemos que poner las pilas con Dios, con la iglesia, con los hermanos, y en tu trabajo te da pena decir que eres cristiano. Empiezan a hablar de los cristianos y tú como que te haces de la vista gorda, ¿no? Pues no te vayan a decir algo a ti, como para que no te excluyan. Que no te avergüence ser cristiano, familia. Que no te avergüence seguir a Cristo. ¿Te van a señalar? Sí. ¿Te van a rechazar socialmente? Que si no, familia. Esa es la neta. ¿Que te van a dejar de invitar a las fiestas, al guateque? Pues sí. Es una buena forma de decir, pues no, ya no voy a las fiestas, ya no me conviene. A Dios no le gusta, no le agrada. Fíjate que en Medio Oriente asesinan a nuestros hermanos por el hecho de ser cristianos. En China los encarcelan por predicar a Jesús. Lo primero sí es persecución, pero lo que te acabo de decir, para mí eso es la verdadera persecución más tremenda. Entendamos que la persecución y el martirio siempre, familia, han acompañado a la iglesia. Pero no estamos solos. Cristo está contigo. Dile al de junto: Cristo está contigo. Dice la Biblia que bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. No dice que si padeces por causa de tus malas decisiones, porque mucha gente lo confunde. Pues no sé, vas manejando, otra vez el ejemplo del tráfico, vas manejando y se te cierra un coche y te bajas y se baja y se dan un tiro a ver quién puede más. No. Llega el tránsito, que siempre hacen bien efectivo su trabajo y te meten a la cárcel, ¿no? No, pues ahora sí le estoy padeciendo por causa de la justicia. Pues no, familia.
Estás padeciendo por una mala decisión que tú tomaste. ¿Sale? O tienes un negocio y das kilos de 800 gramos y te clausura Profeco, ¿no? No, pues ahora sí le estoy padeciendo por causa de la justicia. Pero pues aquí andamos firmes en la prueba. No, familia. Dice que por causa de la justicia, y esa causa es vivir para Cristo y compartir a Cristo. Reconoce a Jesús como tu Señor todos los días. No lo rechaces, no le des la espalda. Jesús murió por ti en público. No vivas para Él en privado. Amén. Amén. Y sobre todo reconoce que necesitas a Dios en todo tiempo, no solo cuando las cosas van mal. También necesitas a Dios cuando las cosas van bien. Necesitas alabar, darle honra y gloria a Jesús cuando te está saliendo todo perfecto, todo de maravilla, porque es gracias a Dios, no gracias a ti, porque tú trabajas mucho, porque tú eres bien capaz. No, todo es gracias a Dios, familia. Amén. ¿Sale? No te apartes de Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Seguimos. Mateo 21:9 dice así: y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. ¿Qué significa Hosana, familia? Sálvanos. Hosana significa sálvanos. Reconocían al Mesías, reconocían al Salvador, reconocían que era el libertador, reconocían que era el que viene en el nombre del Señor. ¿Sale? Recordemos que Dios le había dicho al rey David que el Mesías vendría en uno de sus descendientes. Ahora el momento había llegado, estaba aterrizando en Jerusalén. ¿Sale? Y Jesús no solo acepta el reconocimiento como rey, sino que también anima al pueblo a que lo vean. Ha llegado su Señor, ha llegado su Salvador, ha llegado el Mesías, pero no solo para cumplir un ciclo, sino porque era importante para la humanidad saber que el que fue, el que es, siempre será rey. Amén. Tal vez el pueblo estaba esperando que llegara un libertador y echara patadas a los romanos. Jesús, ve cómo se están pasando de lanza a los romanos. Tienes que hacer algo. Y es que el pueblo tenía una necesidad, tenía la necesidad de un Salvador, así como la tenemos tú y yo, familia. ¿Sale? Todos necesitamos un Salvador, y ese Salvador es Cristo. Pero el pueblo en ese momento estaba viviendo oprimido, vivían con temor. Sabes que los romanos eran súper sanguinarios, ¿cierto? Jesús mismo es prueba de ello. Eran tremendos los romanos, eran muy severos con sus castigos. Imagínate el miedo con el que vivía la población, ¿cierto? Esa sí era un sistema opresor, tal vez, ¿no? El impacto de Jesús no solo sería en esta región para derrocar un gobierno, para instalar otro sistema político. Él vendría a imponer su reino espiritual, no solo a una región, sino a toda la humanidad. Y así como el pueblo en ese tiempo tenía necesidad, nosotros tenemos necesidad del Salvador, hermanos, de nuestro Señor Jesús. Tal vez tú estás aquí cargando con problemas, con situaciones complicadas. Tal vez tienes problemas en casa. Y déjame decirte, pues yo sé que tal vez quieres que llegue una persona y te diga: yo me hago cargo, no hay problema. Lo tienes, familia, es Jesús. ¿Sale? Lo tienes. Es el libertador. Hosana al Hijo de David. Dilo en voz alta: Hosana al Hijo de David. 1, 2, 3. Hosana al Hijo de David. Él quiere tomar tu carga y liberarte de esa carga. Pero es importante que sepas que Jesús no vino a quitarte únicamente un peso terrenal. ¿Sale? La vida cristiana no está
exenta de problemas, todo lo contrario, familia. ¿Sale? Pero no estás solo. Es importante que sepas que Jesús vino a rescatarte del infierno, del padecimiento eterno. ¿Sale? Vino para salvarte. Vino para salvarte, familia. Por amor a ti. Por amor a ti, familia. Amén. El pueblo judío quería un salvador a su modo. ¿Y qué quiere decir a salvador a su modo? Pues a lo que ellos decían, a lo que ellos querían, únicamente de lo que querían ser salvados ellos, tal vez de los romanos. ¿No? Y cuando ya no les convenía el Salvador, ahora sí crucifíquenlo. Ten cuidado, familia. Si tú quieres un Salvador a tu modo, ¿no? Si solo quieres que te eche la mano un ratito, pues en lo que encuentras paz económica, ¿no? Si quieres que te saque nada más de un apuro. Él vino a salvarte del padecimiento eterno, familia. Dice la Biblia que buscad primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás es por añadidura, y ciertamente es eso. Primero es el enfoque a Dios, el enfoque al reino de los cielos. Jesús no es ajeno a tus problemas, no es ajeno a tu dolor, no es ajeno a tu padecimiento. Jesucristo mismo cargó con todo el peso de la maldición. Él sabe por lo que estás pasando. Él no te ignora. Pero ciertamente Dios puede cambiar cualquier situación que está fuera de ti, pero a Él le interesa cambiar lo que está dentro de ti. ¿Sale? Pero no es ajeno, familia. Pero enfócate en Jesús. Amén. Vino con ese propósito. Mateo 21:10 dice: cuando entró Él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Cuando entró Él a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Eran días de fiesta, ¿cierto? Había un buen de gente, ¿cierto? Estaban multitudes. La misma multitud que estaba viendo, tendiendo sus mantos, aventando las ramas. Más aparte, más espectadores. Toda la gente venían de muchos lados a celebrar estas fiestas, la Pascua. Imagínate la cantidad de gente que había. Cuando a veces hablamos de la Biblia pensamos que eran 5, 10 personas, 20, no. Multitudes eran. ¿Sale? Tal vez toda la ciudad de Puebla, tal vez todo Xanacatepec, no sé, pero de que eran muchos, eran un buen. ¿Sale? Y se preguntaban: ¿quién es este? ¿Sale? Veían a un hombre montado en un pollino que le estaban alabando, le estaban aventando ramas, le estaban tendiendo sus mantos. Pues ¿quién es, no? Pues ¿por qué lo alaban a él? ¿No? ¿Quién es? ¿Quién es este? Y eso va a pasar en tu vida, familia. Te verán alabar a Dios, te verán a servir a Jesús. Y las personas se van a preguntar: ¿por qué lo hace? Pues ¿quién es? ¿Quién es este? ¿No? Como para que la gente lo alabe. Y la gente se puede sacar de onda porque tal vez no entienda por qué alabas a Dios. Se saque de onda porque tú estás aventando tus mantos, tendiendo tus ramas, en acciones, tiempo, amor. ¿Sale? Porque le dedicas tu vida. Las personas se van a sacar de onda cuando te ven haciendo eso. Y más cuando pues antes pues no agarrabas la onda. Pues ahorita sí muy santito, ¿no? Que no te avergüence, familia. Porque la gente
se va a preguntar quién es este, pero me encanta la respuesta que da la gente. Y la gente decía en el verso número 11, y la gente decía, este es Jesús, el profeta, de Nazaret de Galilea. Es el Mesías, el príncipe de paz, el rey de reyes, pero también el pan de vida, el alfa, el omega, el principio y el fin. Jesús de Nazaret. Jesús es mi Señor. Dilo a la de 3. 1, 2, 3. Jesús es mi Señor. Que nunca se te olvide, familia, porque estás aquí. No es coincidencia que estés aquí. Tenemos nosotros que tener esta mirada siempre puesta en Jesús, porque Él es el Mesías, el príncipe de paz, el rey de reyes, títulos que se ven en esta historia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jesús es el centro de tu vida. Tu vida es enteramente para Él. El domingo de Ramos es el inicio de la Semana Santa. Y yo te voy a invitar a que toda la semana estés bien atento con lo que conlleva toda la historia de Jesucristo en su última semana en la tierra. Quiero invitarte a que reconozcas a Jesús la próxima semana que habrá bautizos en la iglesia. Si no lo has hecho el domingo, es el momento. ¿Sale? Sin dudarlo, bautízate. Y si no lo has experimentado, vas a experimentar el amor más grande que existe. No te alejes de Jesús. Él te ama. Por eso estás aquí. Amén. ¿Qué te parece si oramos? Bendito Dios, bendito Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por amarnos tanto, Señor. Señor, gracias porque podemos conocer lo de tu entrada triunfal, Señor, a tu regreso a Jerusalén, y de ahí aprender acerca de lo que tú tenías dicho para nosotros el día de hoy. Bendito Dios, te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos y que nos permitas aplicar esta palabra en nuestra vida. En tu nombre oramos, Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, familia.